Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Continuamos en La Bodeguita del Medio hasta las 15 horas y hablamos al principio del programa los distintos columnistas que iban a estar en el programa, distintos invitados, y hablamos de los alquileres, la ley de alquileres. Esta semana se realizaron reuniones en el Congreso y además participaciones de las asociaciones, de distintas organizaciones que tienen que ver con los inquilinos. En la ciudad de Buenos Aires participó la Asociación de Inquilinos de Rosario con su representante, su presidente, Emanuel Canelli, que está acá con nosotros. Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, según como hayan almorzado. Un día, como decimos nosotros, de sol, quiere decir un día peronista. Sí, así dicen, exactamente. Estuviste en Buenos Aires. Las reuniones se realizan para tratar el tema de alquileres, la ley de alquiler, los días martes. Esta semana se realizó martes y miércoles. Claro, la primera semana, que bueno, estaba cortada la semana por la Semana Santa, y fue el martes de una manera casi en un 90% virtual. Y podríamos decir que hablaron también un 90% inmobiliarias, y corredores y demás. Sí, sí. La siguiente semana, que fue esta que terminó el día de hoy, fue martes y miércoles de 1 a 5 y expusieron de todos los sectores y más que nada presencial, aunque también algunos fueron virtuales. ¿Y qué apreciaste? ¿Hay lugares de encuentro entre los distintos sectores? Sí, creemos que el principal resumen es que lo que fue el intento de derogación ya quedó de lado, hasta incluso las mismas inmobiliarias no hablan de derogar la ley porque, bueno, comprenden que hay algunas cuestiones interesantes de la ley que no vienen a poder ser derogadas y demás, pero sí hay un interés de, bueno, reducir lo que son los 3 años a 2 años de alquiler, que es uno de los del lado izquierdo del corazón, y del lado derecho podríamos decir que también lo que quieren modificar es la fórmula y el ajuste anual, y que el Estado esté formando parte en esta regulación y cuánto es lo que tienen que cobrar. O sea, modificación, no derogación. Exacto, y atacar el corazón de la ley, que como bien decíamos, fue un gran avance, que el contrato sea de 3 años, siempre como personas que alquilamos y que nos organizamos y también que hablamos con nuestros amigos y amigas que alquilan, los 2 años era realmente algo muy corto, muy... Además estresante, se gasta mucho en una mudanza en otro, el traslado, sacar los artefactos eléctricos, instalar los artefactos eléctricos, es de locos. Sí, hasta incluso si uno lo compara con otros países del mundo, es más de 3 años, es 5 años, estamos hablando de contrato de alquiler. Fundamentalmente, siempre hablamos, la ley a quien perjudicó fueron a las inmobiliarias, y en torno a esto... ¿Por qué perjudicó a la inmobiliaria? Porque es el colegio de corredor inmobiliario que unifica a todos los corredores y corredoras. Vienen con una lógica ya de casi 3 décadas de manejarse sobre las lagunas de la ley. El Código Civil y Comercial, que regula los contratos de alquiler a nivel nacional, permitía esta posibilidad de una ambigüedad en sus argumentos y en su estructura legal, que permitía llegar hasta el punto tal de que, bueno, hoy por hoy hablamos que hay 9 millones de personas que alquilan, y antes de lo que fue la ley de alquileres y demás, de la sanción, había 9 millones de tipos de contratos de alquiler. Y hoy por hoy lo que estamos buscando como el horizonte
que haya solamente un contrato de alquiler La para unificación perjudicó a las inmobiliarias. Exacto. En las negociaciones entre las dos partes. Exacto, porque ahora ya quedó claro. Antes era, bueno, según la inmobiliaria que había, si era más propicia a intentar defender los derechos del inquilino, era un tipo de contrato, y si no, era más propicia a defender a los intereses de los propietarios, que también hay que reevaluar ese intermediario, si están así, o justamente lo único que se fija es en su propio interés. Porque otro problema de la ley es que al haber ampliado a 3 años los contratos, su facturación de los que son los contratos de alquiler, las comisiones y demás, antes era cada 2 años, ahora pasó a ser cada 3. Entonces siempre se pararon en el debate como ser aquel sector intermedio, árbitro, imparcial, que sabemos bien que no lo es, que hasta incluso cuando nos ha tocado hablar con algún propietario pequeño, nos dicen, sí, bueno, acá la inmobiliaria a mí no me dice esto, me están diciendo cualquier cosa y me están perjudicando a mí también. Dentro de los testimonios de lo que se dijo esta semana, ¿se cuestionó o tiraron argumento para modificar la fórmula esta del aumento de alquileres anuales con esta fórmula de incorporar la inflación y las paritarias en una fórmula? ¿Cambió? Bueno, eso hoy por hoy está planteado así en la ley, que sería el RIPTE, que es como un registro exacto. de ingreso de trabajadores estable, un aproximado más o menos de cuánto va aumentando los sueldos. Pero fundamentalmente ellos lo que plantean es volver a la relación, al acuerdo entre partes, sin que el Estado forme parte de esa situación. Nosotros ahí lo que planteamos es que, bueno, claramente, hasta catedráticamente, porque después podemos hablarlo legalmente, en la Constitución Nacional ya dice que el Estado debe velar por el acceso a la vivienda, por ende, es un derecho. Claro, exactamente. Y después, uno analizando distintos teóricos y demás, también ponen sobre la mesa esta situación de que el Estado tiene que cumplir un rol de árbitro dentro de los sujetos de la sociedad. Y nosotros claramente nos caracterizamos como sujetos de la sociedad al ser personas que alquilamos. Y en torno a eso es que creemos que, bueno, el Estado tiene que cumplir un rol. Un rol controlador, el rol. Exacto. Y después también creemos que la discusión se ha ido tornando hacia los sectores que justamente las inmobiliarias. El otro día hablábamos, justo antes que hablábamos de Nire Roldán, de Ariel Doracio, que son compañeros también de otras asociaciones de inquilinos. Doracio vino muchas veces al programa para charlar estos temas. Y Ariel decía algo que era muy real. Dice, es como si fuera el partido de la Champions. Dice, acá estamos hablando del Manchester City, que tiene el 80% de posesión, y el Atlético Madrid, que bueno, con el 20% trata de hacer dulce. Bueno, en el partido de la Champions, el Atlético del Cholo perdió, pero vamos a tratar de ser el Villarreal que le ganó al Bayern Múnich, con las mismas condiciones de los Chelsea, y que han jugado tantos argentinos, que es un poco lo que pasa. Las inmobiliarias han torcido el debate, bueno, no, el problema de la ley, los 3 años, el ajuste y demás, con su gran cantidad de posibilidad de agendar problemas públicos en los medios y demás, por la cantidad de recursos que tiene y la facilidad de organización que tiene. Y nosotros a poco vamos diciendo, no, miren, el problema no es tanto la ley, sino que el problema es, hay un grave problema de oferta. Si habría más oferta de inmuebles en alquiler y no como se encargaron las inmobiliarias directamente e indirectamente ir corriendo esos departamentos hacia la venta, hoy por hoy no tendríamos el problema que estamos teniendo, que es que no conseguimos, y lo que conseguimos es caro porque es un bien escaso. Tanto se habló de lo impuesto, el impuesto a la vivienda ociosa, la vivienda que no está habitada, que no está para el alquiler. También se argumentó por qué sí, por qué no. En torno a eso se habló de dos ejes, que también un poco el secretario de Comercio lo hablaba. Es, por un lado, la vivienda ociosa y por otro lado, beneficios para las viviendas que se pongan en alquiler. En torno a la vivienda ociosa, lo que el Estado Nacional puede llegar a hacer es, bueno, algún parámetro de que, bueno, las provincias
avancen en torno a un impuesto a la vivienda ociosa. Porque después, bueno, uno se pone a analizar y ver, es muy difícil que el Estado Nacional, mediante un entrecruzamiento de datos, pueda ejecutar un impuesto a la vivienda ociosa. Es mucho más accesible para los gobiernos subnacionales que tienen un manejo mucho más cotidiano de los datos en servicios que consume la vivienda y a su vez claramente tienen un impuesto sobre la tenencia del inmueble. El impuesto inmobiliario. Exacto, y la TGI. Y a nivel municipal y a nivel provincial el API. Y después, por otro lado, sí planteaban de que el gobierno nacional algún tipo de beneficio para aquellos propietarios que pongan la vivienda de alquiler y que también la registren el contrato en AFIP, que eso es un grave problema que tenemos, que es otra de las cuestiones que planteábamos, que estamos legislando sobre algo que no conocemos, que no tenemos datos concretos y que se actualice momento a momento, o por ejemplo cada 2 años antes o cada 3 años ahora. No hay algún tipo de registro que nos pueda llevar a conocer realmente la situación, sino que son encuestas de algún sector, que pueden ser los corredores, que pueden ser las encuestas que las personas que alquilamos, o algún tipo de consultora privada, y esos son datos sesgados muchas veces, y lo que más tenemos son los censos, que bueno, los censos nos han mostrado que en los últimos 25 años ha aumentado la tasa de ociosidad en nuestra provincia, en nuestra ciudad y en nuestra provincia en más del 120%. ¿Va a servir entonces como herramienta el censo que se está realizando en este momento, de forma digital y después el mes que viene presencial? Exactamente. Nosotros lo que planteamos era, bueno, vayamos a conocer realmente, que hay 3 números a conocer. ¿Cuántos inquilinos hay en nuestro país? ¿Cuántas viviendas ociosas hay en nuestro país? Y por tercer lugar, ¿cuántas jóvenes de 30 años que continúan viviendo con sus padres porque no pueden acceder a un alquiler? Y porque no tienen trabajo, y especialmente el primer trabajo que cuesta tanto. Totalmente, eso es algo muy notorio. Yo tengo 29 años y lo veo, más en este momento de pandemia y demás. Muchos han retrasado quizá algunos proyectos de vida y volviendo a la casa de sus padres, acá o en alguna localidad de la provincia o de otras provincias, porque bueno, es muy difícil con un sueldo solamente independizarse y vivir solo, sino que hasta incluso se tienen que juntar entre 2 o 3, que también termina siendo un parche, no es lo que quizá buscan los jóvenes, pero bueno, es un grave problema y esta crisis habitacional es lo que debe intentar el Estado regular y modificar y solucionar, ¿no? Porque también, qué sé yo, muchas veces hablamos en otro panorama de consumidores, podríamos decir, hablamos lo que es la situación de la canasta básica, de la carne, y el Estado dice, bueno, hay que lograr disociar los precios internacionales de los precios nacionales. Bueno, acá pasa lo mismo. Si viene un inmobiliario que dice, no, bueno, la baja rentabilidad y demás, bueno, tiene que ver la baja rentabilidad con el universo que está inmerso. Si obviamente un departamento de 1 o 2 ambientes en Madrid no lo va a poder alquilar al mismo precio en la ciudad de Rosario. Eso es una realidad de la situación actual. Manuel, te agradezco por venir. Esto continúa el 26, el 26, martes que viene. Sí, Cecilia Moró, la presidenta de la Comisión de Legislación General, nos lo informó el diputado Eduardo Toñoli, que integra la comisión. Abrió la posibilidad de nuevos expositores porque claramente iban a comenzar con lo que era el trabajo de diputados, pero vieron que bueno, había gente que quería seguir hablando, que quería marcar su opinión y convocamos a varios catedráticos, funcionarios y demás de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe para que vayan a... ¿Cómo quién? Y va a hablar la doctora Patricia Nari, que es de la Facultad de Ciencia Política, tiene una cátedra de provocaciones urbanas, y también nos confirmaron algunos concejales y concejalas que, bueno, en el día de hoy terminaríamos de cerrar la situación para ya pasar el listado. Después lo informaremos el lunes. Te convoco dentro de 15 días para seguir hablando sobre estos debates que se están dando en el Congreso, las disertaciones de las distintas asociaciones, esto que va a pasar con la gente que va desde Rosario el martes que viene. ¿Te parece? ¿Te esperamos? Listo. Gracias y buen fin de semana. Gracias igualmente. No hablamos de fútbol, ¿viste?
Pasó por la bodeguita del medio Emanuel Canelli de la Asociación de Inquilinos de Rosario. Vamos a la música, en este caso a escuchar a Eruca Sativa con El Balcón. Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedioonline.com. Sábados de 12 a 15 horas, La Bodeguita del Medio. Un espacio de creación colectiva. Seamos invisibles.